En este momento nos encontramos en el Consejo Municipal de Tame. Estamos en el estudio del proyecto del cementerio central de reubicación en su primera etapa. Ya están los concejales listos y dispuestos para iniciar con este proceso de estudio en la plenaria, y pues le podemos contar a nuestros oyentes que están los concejales del partido de la U, del Cambio Radical, del Conservador, el Partido Verde, y un solo concejal del Partido Liberal, el concejal Giancarlos Martínez del Polo Democrático, algunos funcionarios de la administración municipal en este momento, y no ha llegado pues la comunidad a este importante evento que se tiene acá en el Consejo Municipal, como es el estudio y aprobación de este proyecto tan importante para el municipio de Tame, que tiene que ver con el tema de la reubicación del cementerio central del municipio de Tame en su primera etapa. Tame, asunto informe de ponencia para segundo debate. Honorable plenaria, en cumplimiento de las funciones asignadas a través de la resolución 022 de agosto de 2018, emitida por la presidencia del Consejo Municipal, la comisión tercera, después de realizar el estudio del proyecto de acuerdo por medio del cual se autoriza al alcalde municipal de Tame para la adquisición de un predio para la reubicación del cementerio central del municipio de Tame, etapa 1, rendimos informe de ponencia para segundo debate en los siguientes términos. Está el objetivo, el fundamento legal, y vamos a darle lectura al pliego de recomendaciones al proyecto. El concejal ponente, mediante la presentación de la ponencia para primer debate, consideró hacer las siguientes recomendaciones. Puedo observar que la administración municipal presenta el proyecto de acuerdo por medio del cual se autoriza al alcalde municipal de Tame para la adquisición del predio para la reubicación del cementerio central del municipio de Tame, etapa 1, por la misma área insuficiente de terreno que fue presentada en el mes de mayo de 2018. En visita realizada al terreno donde se pretende construir el cementerio central del municipio de Tame, etapa 1, se pudo evidenciar el alto nivel freático del terreno, teniendo en cuenta que se hizo una excavación de 40 centímetros de profundidad y se encontró agua subterránea. Por lo tanto, recomiendo que ese terreno no cumple con las especificaciones técnicas que exige la normatividad para la construcción del cementerio. Por tal razón, se requiere de un análisis serio y responsable en la adquisición del predio para la reubicación del cementerio central, teniendo en cuenta que el actual se encuentra ubicado en el centro de la ciudad y presenta un estado de saturación en la capacidad de su infraestructura para la exhumación, inhumación, cremación de cadáveres o restos humanos. La cantidad de terreno que se pretende adquirir, 1 hectárea, mediante este proyecto de acuerdo es insuficiente y no define las áreas a construir en la etapa inicial, teniendo en cuenta que las áreas técnicas que debe tener el cementerio de conformidad a las especificaciones técnicas establecidas por el decreto 1447 del 2009 y la resolución 5194 del 2010 define las áreas así: área de protección sanitaria, área perimetral, vías de interés de acceso, áreas de inhumación, áreas sociales de servicio, áreas rituales, áreas comerciales, áreas de exhumación, áreas de servicios comunitarios, cafetería, atención al cliente, velación, salón para cultos religiosos. Que en conformidad al artículo 39 de la resolución 1594 del 2010, que hace análisis de la vulnerabilidad, los diseños y estudios para localización y construcción de los cementerios que se construyan con posterioridad a la entrada en vigencia de la presente resolución deben ser de conformidad con lo estipula en el respectivo Plan Básico de Ordenamiento Territorial, PBOT, y el artículo 496 de la Ley 9 de 1979, a las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. Debe incluirse en riesgos y peligros naturales provocados mediante análisis de vulnerabilidad. Por otra parte, el municipio de Tame
se tiene como antecedente la mala planificación para la ubicación de sitios donde se pretenden construir el relleno sanitario, en el sitio denominado Yopalito, en la vereda Corocito. Asimismo, el terreno adquirido inicialmente para la construcción de la planta compensadora de gas domiciliario del municipio, en el sitio denominado Los Morichales, con Vitame, y finalmente en el barrio Juvenil Araucano. Lo anterior demuestra la falta de planificación asertiva para el estudio, diseño y localización en el momento de adquirir predios para proyectos importantes que pretenden mejorar las condiciones de vida para la comunidad tameña. Por lo anterior expuesto, como concejal ponente de este proyecto, propongo a la Administración Municipal adelantar toda la gestión administrativa necesaria para llevar a cabo el proceso de revisión y ajuste al Plan Básico de Ordenamiento Territorial para que sea esta herramienta de planificación que permita a la entidad territorial orientar el desarrollo del territorio, regular la utilización y transformación y ocupación del suelo en armonía con el medio ambiente, para que sea este instrumento de planificación que localice el sitio donde finalmente debe ser ubicado el cementerio. Finalmente, la Comisión Tercera se aporte que consideren pertinentes para la continuidad del estudio de este proyecto. Por lo anteriormente expuesto, presento informe de ponencia positiva al respectivo proyecto de acuerdo sujeto a la revisión y modificación por parte de la Comisión y la Administración Municipal. Con toda atención, Iván Darío Pérez Rojas, presidente; Luis Alfredo Granados Becerra, ponente. Señor presidente, honorables concejales, el informe de ponencia ha sido leído. Escuchamos el informe de ponencia que presenta Luis Alfredo Ganado, ponente de este proyecto importante de la reubicación del cementerio en esta primera etapa. Estamos en este cubrimiento desde el Consejo Municipal de Tame. Quien desee intervenir, así tiene su participación. Señor Granados, gracias, señor ponente, se me acaba de integrar a la sesión como concejal ponente. Le voy a dar la participación concejal para que haga la sustentación de la ponencia. Buenas tardes para los honorables concejales, para el ingeniero Eber Reina, jefe de planeación, lo mismo que para el director del Instituto de Movilidad y las demás personas, los periodistas que hoy nos acompañan. Buenas tardes para todos. Honorables concejales, como ya se dijo en la comisión, el proyecto que presenta la administración municipal en las sesiones de este mes de agosto, ya había sido presentado en el mes de mayo, proyecto que hicimos prácticamente las mismas recomendaciones por tener un terreno insuficiente, 1 hectárea para la construcción de la primera etapa del relleno sanitario, y también colocamos otro punto de vista, que es el alto nivel freático que tiene el suelo. En la discusión de comisión acordamos, y así lo exigieron algunos concejales, que con nuestra experiencia como campesinos no es suficiente para determinar dónde un terreno es muy húmedo. Por tal razón asumimos un compromiso de hacer un estudio anexo, un estudio técnico que nos diga el nivel freático del suelo. Por eso nos hemos dado la tarea, honorables concejales, de hacer ese estudio. Algunos concejales que no estamos en contra de ninguna manera de reubicar el cementerio, porque por saturación debe ser reubicado. Es un compromiso que de la administración, me parece que el doctor Hernán Darío Camacho, en condición de alcalde municipal, está asumiendo también con responsabilidad. Pero que con esa responsabilidad, así como lo dice la ponencia, también nosotros debemos ser responsables y ubicar un lugar que cumpla con las especificaciones técnicas que exige para que sea construido el cementerio central. Sabemos que el departamento tiene unos recursos para hacer los estudios y diseños, pero ese nivel freático es muy alto. Yo creo que es necesario que se revise este proyecto para que se ubique el cementerio en un lugar mucho más
mucho más, más práctico, que reúna con las condiciones técnicas que exige la norma. El concejal, voy a hacer, si me lo permite, señor presidente, le pido el favor que le dé seguidamente la palabra al concejal Aníbal Mendoza. Él va a hacer la exposición de los resultados obtenidos en ese estudio paralelo al que mandó a hacer la administración, que nosotros mandamos a hacer para determinar el alto nivel freático que tiene este suelo donde se pretende construir el cementerio central. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, honorable concejal Luis Granados, como ponente del proyecto. Termina con ponencia positiva y ha hecho su exposición en lo que manifiesta que se le ha hecho un estudio de nivel freático y que nos hará la sustentación el concejal Aníbal Mendoza. Tiene ustedes intervención, concejal Aníbal. Gracias, presidente. Muy buenas tardes, honorables concejales. Un saludo al ingeniero Eber Reina, su equipo de trabajo, al señor Carlos Rincón, quien nos acompaña el día de hoy, y al ingeniero Lucho, cariñosamente le decimos así. Bueno, presidente, como lo acaba de decir el concejal Luis, nos hemos dado la tarea de hacer una gestión que fue finalmente, tuvo finalmente éxito gracias a la vinculación de unos profesionales de acá del municipio, toda vez que esta preocupación ya se extendió a la comunidad. Quiero referirme puntualmente al proyecto de acuerdo presentado por la administración. En el proyecto de acuerdo presentado por la administración, en el informe técnico que nos facilita Corporinoquia, en la página 12 hablamos de las consideraciones técnicas. Las consideraciones técnicas dicen: los cementerios pueden llegar a constituirse como un peligro para el medio ambiente y la salud de las personas si este no se controla adecuadamente. La mineralización de las partes orgánicas de los restos humanos. También nos dice que los líquidos generados llegan a disponerse en las fuentes de abastecimiento de aguas superficiales o subterráneas usadas para el consumo humano. También en otra parte dice: igualmente se debe tener en cuenta el volumen de generación de lixiviados. Esto se refiere exactamente a temas ambientales, contaminación ambiental, honorables concejales. Habla también en una parte que se refiere a lo mismo, que los cementerios deben de ser ubicados a una distancia mínima de 5 kilómetros respecto al perímetro urbano o del centro poblado. Todo esto para evitar precisamente lo que acaba de mencionar o acaba de citar aquí, las consideraciones técnicas de Corporinoquia, para evitar el impacto negativo, el impacto en el medio ambiente. Quiero pedirle el favor que adelante la diapositiva, por favor. Siguiente, por favor. Miren, aquí nos deja ver una diapositiva donde nos habla de 2.750 metros. Con esto quiero decirles, honorables concejales, que no está cumpliendo con las especificaciones técnicas o con el informe técnico de Corporinoquia. No cumple con la distancia que se requiere para prever y evitar esta situación o este problema que se pueda presentar de impacto negativo en el medio ambiente. Siguiente, por favor. Honorables concejales, respetuosamente quiero decirle al ingeniero Eder que a nosotros no se nos ha presentado un estudio de nivel freático. A nosotros lo que se nos ha presentado es un perfil estratigráfico que es totalmente diferente a un estudio de nivel freático. Cuando nosotros hablamos de un estudio estratigráfico, estamos hablando de la clasificación del suelo. Este es un error gravísimo que tiene este proyecto, porque nosotros le pedimos un estudio de nivel freático. Ahí claramente podemos ver la diapositiva
donde nos habla de 20 centímetros, perdón, mire, inicio diciendo que hicieron a una profundidad de 1,50 a 1 metro para precisamente determinar el estudio estratigráfico, y lo que arroja ese estudio estratigráfico son la primera capa, 20 centímetros, que es la capa vegetal. La segunda capa nos habla de entre los 20 y los 70 centímetros, arenas mal gradadas, ligeramente limosas, de color negro. Y en la tercera capa del suelo dice, entre los 70 y los 1,50, que es la profundidad del hueco que ellos hicieron, nos está hablando de limo arcilloso, ligeramente plástico. Esto no es un estudio como el que nosotros le exigimos. Nosotros exigimos fue un estudio donde nos hablara del nivel freático, no de las capas de suelo, honorables concejales. Reitero que gracias a la voluntad de dos profesionales de este municipio, uno que es de profesión ingeniero agrónomo y el otro que nos acompaña el día de hoy, el señor Carlos Rincón, quien es geólogo, y nos han entregado este estudio de nivel freático que en este momento reposa en las manos del presidente para que ustedes, del presidente de la corporación, para que ustedes lo analicen, y también está en las manos del ingeniero Evo. Y este estudio de nivel freático, ya les voy a demostrar la gravedad del nivel freático, se podría decir, de este terreno para lo que nosotros necesitamos, el municipio de Tame, lo que nosotros necesitamos adquirir un terreno para un cementerio. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Mire, ahí está el estudio de nivel freático real, lo que es un estudio de nivel freático, honorables concejales. Dice, determinación del nivel freático. Ahí especifican los profesionales o técnicos que hicieron parte de este. Esto fue hecho el 27 de agosto de este mes, el 27. Están también las coordenadas, honorables concejales, que ese día hablaron de coordenadas, y nosotros fuimos y hicimos un estudio, o mejor una visita ocular como concejales, y no teníamos la tarjeta profesional para demostrarlo. Ahí están las coordenadas también. Siguiente, por favor. Mire, ahí nos especifica en esa diapositiva, se hizo un hueco de 50 centímetros porque no se pudo profundizar más, porque ahí ya totalmente presencia del agua ya no permitía profundizar más. Dice, lectura 1, tiempo 0 minutos, distancia entre el manto del agua y la superficie del suelo 50 centímetros. Lectura 2, a los 5 minutos la distancia ya era de 40 centímetros entre el manto del agua y la superficie. En solo 5 minutos subió el nivel del agua 10 centímetros. Lectura 3, tiempo 10 minutos, 5 minutos después, ya no estaba a 40, sino estaba a 33, había subido 7 centímetros más en 5 minutos. Lectura 4, 15 minutos después, o sea, cada 5 minutos estaban tomando el análisis, ya estaba a escasos 28 centímetros del manto del suelo, el nivel freático. Y la última que se tomó 20 minutos después, la cuarta, cada 5 minutos una, reitero, ya estaba a escasos 24 centímetros. Ahí lo podemos ver en las diapositivas, honorables concejales, por favor, la siguiente. Mire cómo iba subiendo el nivel freático. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Siguiente. Y al día siguiente, mire lo que encontramos. Totalmente lleno. Totalmente lleno. Lo que eso quiere decir que ahí el nivel freático es una lámina de agua sobre el manto del suelo, honorables concejales. No creo que necesitemos más experiencias, más pruebas en cuanto a lo que tiene que ver con el nivel freático para darnos cuenta que definitivamente este terreno no le conviene al municipio de Tame para el cementerio. Y quiero decirles algo, honorables concejales. Hace unos minutos les envié a ustedes un mensaje al grupo del consejo. Se hizo una encuesta. Van 538 o participaron 538 personas.
el 97% el 93% del municipio de Tame quiere un cementerio jardín. ¿Será que en estas condiciones de suelo nosotros le podemos dar un cementerio jardín al municipio de Tame, que es lo que el pueblo está pidiendo? Definitivamente no, honorables concejales. Entonces, quiero agradecerle, presidente, por permitirme hacer esta exposición. Quiero pedirle el favor, no sé si en este mismo momento o posteriormente, para que el señor Carlos Rincón, geólogo, ratifique lo que acá en este momento les estoy exponiendo, honorables concejales. Muchas gracias, presidente. La exposición del concejal Aníbal Mendoza sobre el tema del cementerio del municipio de Tame en este debate de plenaria. Honorable concejal Aníbal Mendoza, honorables concejales, entramos en la intervención de los honorables, debatiendo la ponencia. Tiene la intervención el honorable concejal Iván Pérez. Gracias, presidente. Muy buenos días, buenas tardes, perdón. Bueno, presidente, esto ha generado polémica, esto ha generado algunas situaciones de investigación por parte de algunos concejales. La administración municipal ha presentado el avalúo que es determinante del predio. En anteriores sesiones, en épocas, se había establecido que no era conveniente para la administración, incluso para el mismo municipio, que dicho cementerio se diera, dicho avalúo se diera por parte de un mismo funcionario y hoy no lo presenta. Se solicitó un estudio de suelo que da a conocer el nivel freático, pues de hecho lo establece la misma resolución 5194 del 2010, y el nivel freático pues lo también presenta el estudio, o bueno, yo lo determino como un estudio del nivel freático, no conozco, no soy experto en esto, para determinar, aunque pues aquí sí dice clasificación del suelo. Y en la clasificación del suelo, pues me imagino yo que establecerá algún porcentaje de nivel freático para determinar si cumple o no cumple con las condiciones, ¿de acuerdo? Yo tengo que creer en la administración, porque nosotros ya hicimos una exigencia por parte de la administración municipal en anteriores sesiones del mes de mayo, cuando ese proyecto se presentó por primera vez, y ha hecho unas conclusiones y ha determinado por Inoquia que lo que hay que tener en cuenta son la resolución dicha resolución que ya mencioné hace un momento, y en eso considero que la administración ha cumplido con los requerimientos. Hablaba con una ingeniera y ella me decía que el ideal determinaba un índice pluviométrico, y ese índice pluviométrico determina la época de lluvias y en qué momento era conveniente hacer un estudio de suelo o no para determinar el nivel freático. Pues obvio, si nosotros vemos en el caso de los llanos orientales, pues en ese momento estamos en una época de invierno, donde la misma ingeniera me decía, pues si ustedes van a cualquier terreno en este momento a determinar un estudio freático, pues va a encontrar agua en todo lado. Es decir, ni siquiera es el momento para determinar un nivel freático y decir si el terreno es apto o no es apto. El nivel de freático determina todo el tiempo que hay agua ahí, pero eso no es una zona llana como tal. En estas consideraciones, señor presidente, confío plenamente en la información presentada por la administración municipal, en que este es el terreno que debe escoger la administración para llevar a cabo la construcción del cementerio. A mí no me interesa una encuesta que haya llevado a cabo, porque es que eso no lo determina ni una encuesta, que entonces hay que buscar un terreno. Primero, preguntarle a la comunidad si quiere un terreno jardín o quiere un terreno para otro tipo de cementerio. Es que, por favor, ese tipo de cementerio no lo determina una encuesta, lo determina es el estudio después de la compra del predio, la ubicación del predio, es que determina qué tipo se lleva a cabo, qué tipo de cementerio se va a llevar a cabo, porque eso lo dice la misma resolución.
eso no es a través de una encuesta, porque no solamente hay esos dos tipos de cementerio, hay muchos más tipos de cementerio. Entonces, creo y considero plenamente en la información que nos ha presentado la Administración Municipal. Muchas gracias, señor presidente, y anuncio desde ya un voto positivo. Gracias, concejal Pérez. Tiene la intervención el honorable concejal y el profesor Bulgari. Gracias, presidente. Un saludo al ingeniero Eber, al geólogo Carlos, al ingeniero Carlos, a Fabio, y ustedes, honorables concejales, y Yanecita, tengan muy buenas tardes. Efectivamente, este es un proyecto el cual ya tuvimos la oportunidad de hacer el estudio en el periodo anterior. Es de suma importancia para el municipio. Yo, señor presidente, honorables concejales, teniendo la oportunidad aquí de escuchar a un profesional que nos puede ilustrar sobre el tema, que es el geólogo, señor presidente y señor ponente, yo sí les pido que escuchemos en qué consiste el estudio de nivel freático. Porque aquí en los documentos que nos presenta la administración, claro está que no hay un estudio de nivel freático. Yo considero de que, hombre, analicemos bien las cosas, como dice el concejal Iván, no es la comunidad la que nos va a decir que debemos de pronto construir. A medida que la administración pueda, eso es lo que tenemos que hacer, pero no tenemos que ser nosotros tan irresponsables de llegar y tomar una decisión aquí y decir vamos a comprar un terreno, cuando técnicamente hay, yo no conocía este estudio que estaba haciendo el concejal Aníbal, ni que lo mandó a hacer, pero escuchando la exposición, yo sí vuelvo y le reitero, presidente, déle la oportunidad al geólogo que nos explique en qué consiste. Y concejal Iván, yo creo que en este momento de más pluviosidad en nuestro municipio es donde se deben hacer los estudios de nivel freático para uno saber cuál es la máxima capacidad que tienen nuestros terrenos, porque en verano, así como usted dijo, en invierno cualquier terreno tiene humedad y en verano cualquiera es seco, pero sí en este momento yo me crié en el sector de Betoyes y en este momento usted hace una excavación a más de 1,50 y no encuentra agua. Concejal Miguel, usted conoce ese terreno también. Entonces, no nos apasionemos, como dijo un colega, pero hagamos las cosas bien hechas. Muchísimas gracias, presidente. Gracias a usted, honorable concejal y el profesor Bulgari. Tiene su intervención el honorable concejal Leonisa de Reyes. Reiterar el saludo a la mesa directiva, honorables concejales, a la administración presente y a los medios de comunicación. La vez pasada yo fui uno de los que me opuse a la compra de este terreno allí por el nivel freático, pero simplemente era como algo que yo inducía, que no podía hacer porque el agua estaba muy superficialmente. Lo que no entendía era que dentro del estudio freático es la floración del agua y no el nivel de permeabilización por los tiempos de lluvia. Como miramos en la exposición que hacía el señor concejal Aníbal, el terreno tiene unas capas. Cuando él nombró la capa arcillosa, esta es una capa que evita que el agua realmente resuma. Entonces, al abrir un hueco y al venir el siguiente día a verlo, obviamente allí se ha filtrado el agua y está filtrando y obviamente lo va a encontrar lleno. Yo no entendía eso. Pero lo que sí quiero dejar claro es que yo sí necesito los dos estudios, tanto la administración como la del concejal Aníbal Mendoza, para ver quién está diciendo mentira, porque esto es delicado. Aquí vienen a confundir y realmente quien está diciendo mentiras, porque
Supuestamente hicieron el estudio y yo estuve hablando con la persona que lo hizo y me explicó todo esto. Y viene y dice el concejal Aníbal que mandó también a hacer el estudio y que el terreno no es óptimo. Entonces yo quiero los dos estudios y ver realmente quién es el mentiroso. Y el que sea mentiroso, esto tiene que ser denunciado, porque aquí no pueden venir a confundirnos y tomar una mala decisión. Uno tiene que ser responsable en lo que uno dice. Y yo creo en la administración también, y desde ya anuncio mi voto positivo. Gracias, concejal Reyes. Tiene la palabra el concejal Aníbal Mendoza, una réplica, tiene 1 minuto, por favor, concejal. Gracias, concejal. Gracias por tratarme de mentiroso y de querer confundir las cosas. Pero la intención mía precisamente es de que esto quede totalmente claro. Y pues me da pena decirlo, pero eso se extiende entonces también a los dos profesionales que fueron y hicieron, nos acompañaron y hicieron el estudio. Entonces, simplemente eso era lo que quería decirle, concejal Johnny. Veo que usted en este momento no está siendo objetivo con este debate. Parece ser que ya lo tomó fue como a título personal, no sé si será en contra mía o de quién. Gracias, presidente. Gracias, honorable concejal Mendoza. Hacerle en relación, honorable concejal Mendoza, que acá es la inquietud que presenta el concejal Johnny Reyes no es contra usted ni contra su estudio, está incluyendo los dos estudios y está diciendo que tal vez uno de los dos estudios miente. Entonces, de verdad que pues aquí no se le ha tratado de mentiroso a usted en ningún momento, sino que él está manifestando que seguramente alguno de los dos estudios miente, porque si uno permite el nivel freático está bien y el otro dice que no, entonces seguramente hay una duda, y eso es lo que ha manifestado el concejal Johnny Reyes. Tiene su intervención el honorable concejal Giancarlo Martínez. No tengo sonido, presidente. Concejal, después que actúen los concejales, le pido una... Hola. ¿Sí? Gracias, presidente. Un saludo al secretario al jefe de planeación, a su equipo de trabajo, al director del Instituto de Movilidad y Transporte y a la comunidad que nos acompaña. Igualmente a quienes están hoy viendo este debate, estudio y debate sobre el acuerdo o proyecto de acuerdo para la adquisición de predios para la reubicación del cementerio central. Debo iniciar diciendo que más allá de la intención y de pronto de la ladaca, del protagonismo político que se quiere intentar hacer, más allá de eso es la objetividad que se debe dar en torno a eso. Y uno no puede estar montando antes de ensillar. Y uno no puede estar diciendo acá, pidiendo entonces si queremos un cementerio jardín o queremos un cementerio de bóvedas. Porque es que esto corresponde a unos estudios y diseños que se deben realizar inmediatamente se compre el predio. En estos momentos no podríamos hacer un estudio de diseños porque es que ese es un predio privado. Y cuando hablamos de un predio privado quiere decir que es de un particular, no es del Estado, y por tanto, pues el Estado no puede invertir dinero. Entonces, aquí nos toca ser un poco más objetivos para venir a decir cosas y entonces empezar a armar alaracas y protagonismos como se hacen en las redes sociales. Porque es que eso es lo que han intentado hacer con estos proyectos de acuerdo, puro protagonismo político. Y entonces esto es como un afán de querer tener poder y darle el codazo a los demás, para querer entonces pasarse por encima de la dignidad de las demás personas, y esa no es la forma. Esa no es una forma ética, no es una forma de una persona que realmente tenga la gallardía y tenga la ética y la moral para querer aspirar a ciertos cargos de elección popular. Dos,
Mire que estaba preocupado yo y decía, bueno, pero es que siempre cuando se va a realizar un proyecto de este tipo, no es que se pida una licencia ni unos permisos a Corporinoquia, pero hay que pedir un concepto técnico a Corporinoquia. Y mire que aquí está el concepto técnico de Corporinoquia y habla precisamente de ese predio. Y en uno de sus apartes de ese predio, que es matrícula inmobiliaria 410-22217, dice, en la visita de inspección se evidenció que no existen áreas residenciales cercanas, se encuentra a 2.4 kilómetros aproximadamente al casco urbano, su terreno tiene una pendiente inferior al 15% y con suelos fácilmente excavables, ya que los horizontes del suelo han sido mecanizados para la siembra de pastos y la ganadería. Entonces, si nos vamos al concepto técnico de Corporinoquia, vemos que el terreno tiene una pendiente. Y si vamos a revisar qué es lo que pasa allá en este terreno, pues claro, vamos a evidenciar que efectivamente en invierno, cuando llueve, se va a inundar. Porque este sitio o el predio aledaño, ¿qué han hecho? Pues han hecho allí unos cultivos de arroz y le han hecho unos diques. ¿Para qué? Para que el agua se empose. Y debido a que esa agua emposada pues no tiene para dónde más correr, pues posiblemente eso hace que hoy o cuando llueve, pues veamos el predio fangoso. Pero más allá de eso, es que acá pues no podemos decir o no podemos venir a decir que somos especialistas en ese tema del nivel freático, porque eso es de los profesionales especializados en eso y de unas máquinas que son las que determinan cuál es el nivel freático, tanto en época de invierno como en época de verano, porque es que una cosa es ir a tomar el nivel freático en época de invierno y otra en época de verano. Pues la máquina la que va a hacer entonces va a medir y va a hacer la proporción de cuál es el verdadero nivel freático. Entonces en eso no podemos, vuelvo y repito, armar alaracas, hacer protagonismos o shows políticos, porque es que eso es lo que se está intentando hacer y no ser objetivos. Yo, por ejemplo, es una inquietud respecto al predio y eso es una cosa objetiva y es el tema del precio. Es el tema del precio. Aunque la lonja me dice que la lonja inmobiliaria, según el análisis que hace de los costos de ese predio, dice que vale 130 millones de pesos. En eso sí tengo un gran interrogante. Pero ya en el tema de decir que es que aquí aprobamos para un terreno, aprobamos unas facultades para comprar un terreno y decir que entonces ese terreno ya es para hacer un cementerio, jardines, pues eso lo define los estudios y diseños. Ahora, acorde a la resolución, si miramos en el artículo 35 de la resolución 5194, perdón, en ese artículo 35 de la resolución 5194 del 2010, vamos a evidenciar que se deben dar unos requisitos para la localización, para el diseño, construcción, capacidad, protección de los cementerios. Y establece aquí esa resolución cuáles son los requisitos. Primer requisito, ¿qué debe cumplir? Debe cumplir obviamente con unas condiciones que no afecten obviamente o que no vayan a afectar con el tema del medio ambiente, las correntías de agua, nacederos, etcétera, etcétera. 2. Contar con el suministro de agua, energía eléctrica, facilidades para el tratamiento, evacuación, disposición de residuos sólidos, líquidos y gaseosos. Entonces allí pasa un acueducto, cumple con esas condiciones, energía eléctrica cumple con esas condiciones. Contar con vías de acceso en condiciones transitables. Tenemos una vía que conduce hacia Rinconhondo. Ubicarse en los sitios destinados por el Plan Básico de Ordenamiento Territorial, cumple ese requisito. No estar construido en terrenos de rellenos con basuras que puedan causar problemas sanitarios ambientales, desde luego. Entonces, en esto, si pensamos decir que hacia arriba lo construimos,
Si construimos hacia arriba, vamos a encontrarnos con la primera talanquera, hacia arriba, si empezamos a buscar un predio hacia arriba. Vamos a encontrarnos que no existe, que no se puede, porque hacia allí tiene ideado la administración construir un relleno sanitario. Además que el terreno es demasiado pedregoso, es difícil hacer excavaciones. Por otro lado, contar con sistemas de drenaje y barreras de protección. Tener en cuenta el nivel freático para las sepulturas o tumbas en tierra, el cual no debe ser inferior a cerca de 0.50 metros, o sea, de 0.50 metros. Si el fondo de la sepultura es prefabricada y de 1 metro, si no cuenta con las losas prefabricadas con respecto al fondo de la sepultura, para permitir la adecuada disposición de los cadáveres y la ausencia de contaminación de aguas subterráneas. En caso de estar localizados en áreas de municipios potencialmente inundables o que reciban aguas drenadas de terrenos más altos, deberán optar por la modalidad de cementerios en altura, bóvedas, y contar con la protección necesaria mediante defensas para evitar inundaciones y derrumbes. Entonces acá vuelvo y repito, eso de definir si va a ser un cementerio jardín o va a ser un cementerio bóvedas, lo va a definir es unos estudios y diseños, de acuerdo al comportamiento, a cómo se encuentre el terreno. Si es mucha el agua, pues se tiene que construir en bóvedas. Pero yo sigo insistiendo, a ver, miremos hacia la parte alta. No hay un sitio donde podamos construir el terreno de acuerdo a las condiciones que establece esta resolución 5194. Nos queda la parte hacia allá, la parte de abajo del municipio, digámoslo, hacia vía Rinconondo, hacia vía Corocito. Pero busquemos hacia vía Corocito a dónde puede quedar este cementerio, dónde puede cumplir otro territorio. Lo pensamos llevar para Corocito, pues tendríamos que construirlo mucho más allá de Corocito por el tema de la distancia, ya que Corocito es un centro poblado que en estos momentos está en expansión. Entonces, mirando este tipo de situaciones, el sitio que se puede permitir, que no puede ser tan distante, es hacia la vía de Rinconondo. ¿Por qué? Porque es mucho más cerca, hay muchas más facilidades en el caso de que las personas puedan trasladarse. Aunque hoy pues vemos que los cementerios deben quedar fuera de los centros poblados o de las ciudades, como lo vemos en otras partes, pero busquemos entonces, empecemos a analizar los sitios de acuerdo a lo que nos establece la resolución, y realmente es que no hay otra opción sino hacia allá, hacia Rinconondo o hacia vía Corocito. Entonces yo dejo por ahí, presidente, para que de esa manera podamos dar otros argumentos, pero yo sí invito a que dejemos el protagonismo político, a que dejemos tanta alaraca, tanta cosa y estarle echando el agua sucia a los concejales por redes sociales, y a que el debate se debe dar es aquí, en esta corporación, en este recinto. Este es el recinto para dar el debate y no hacerlo en redes sociales para tratar de dañar la dignidad de los compañeros de trabajo, de los colegas, de las personas, porque esa es una forma de aquellas personas que por medio de su cobardía no son capaces de enfrentar los debates aquí, en este recinto. Aquí, en este recinto donde se da la palabra y donde se discuten los temas que pasan en el Consejo Municipal. Gracias, presidente. Gracias, concejal Giancarlos. Tiene la palabra el honorable concejal Luis Granado. Presidente, como no ha terminado de hablar los concejales, ¿por qué no los deja hablar a ellos y me da después que termine? Está bien, le está dando la palabra porque lo tenía incluido dentro de la lista del consecutivo, porque les ha pedido la palabra. Honorables concejales, les voy a hacer la aclaración para que podamos avanzar. El reglamento interno nos permite 2 intervenciones. El concejal Pulgarín está pidiendo su segunda intervención para cerrar con ella frente al tema, para que podamos avanzar en el estudio y debate del proyecto. Luego estará la intervención del honorable concejal José Ángel Muñoz. Presidente,
en aras de avanzar en el debate y teniendo en cuenta la sugerencia que hace el doctor, el concejal. Honorable concejal, moción de orden, por favor, honorable concejal Mendoza. Presidente. Concejal Martínez, por favor. Presidente, mire, el concejal Mendoza viene a provocarme para metiéndome la espalda y me está invitando a que salgamos a pelear afuera del Consejo, presidente. Pido respeto, presidente, porque el concejal está agresivo. Moción de orden, honorables concejales. Moción de orden. ¿Quiere elaborar una réplica? Honorable concejal, yo le voy a pedir respeto y le voy a pedir respeto a la mesa. No, presidente, yo tengo derecho a mi réplica. Usted tiene derecho a la réplica, sí, señor, pero por favor, concejal Mendoza, no provocó las cosas porque usted fue a tocar al concejal allá. Yo pienso que hay situaciones en las que se deben dar, concejal Mendoza. Sí, usted tiene derecho a la réplica, pero no tiene por qué candidatarse a golpearle la espalda al concejal Martínez a la réplica. Concejal, si usted se siente muy aludido, concejal Giancarlo, si se siente muy aludido por mis intervenciones acá, a toda hora haciéndolas subjetivamente en contra mía, sus réplicas, sus intervenciones, pues es sencillo, concejal, manifiéstemelo de una forma personal y de una forma que de pronto no vayamos a tener que minuscuir nuestras labores como concejales. Si usted tiene alguna diferencia conmigo, concejal, pues manifiéstemelo. Pero es que usted pide la palabra simplemente para dirigirse a mí, agrediéndome verbalmente, y me acerco, y sí, efectivamente, le toco la espalda como buscando la conciliación. Y entonces, como usted está tan salido de la intención, del debate, entonces por eso usted se sintió ofendido, pero soy su amigo, concejal. Gracias, concejal Mendoza. Honorables concejales, debemos respetarle la palabra a cada uno de los honorables concejales. Están en su intervención y por favor, honorable concejal Alfonso Pulay, tiene usted su intervención por segunda vez en el tema. Gracias, presidente. Me respetaron la palabra, sí, señor. Haciendo referencia a lo que decía el concejal Giancarlo de que ese es el escenario para debatir, vuelvo y le reitero, presidente y concejal ponente, démosle la oportunidad al ingeniero biólogo para que nos ilustre. Yo quiero escuchar los conceptos de él. Yo no soy biólogo, pero geólogo, perdón, pero la verdad errar es de humano, dijo un pato cuando bajó pero yo sí quiero escuchar los conceptos de una persona que conoce el tema. Por eso le reitero esa solicitud, señor presidente, que nos dé la oportunidad de escuchar al ingeniero geólogo. Gracias, señor presidente. Gracias, concejal Pulay. Concejal Pulay, pues es para hacer la aclaración que sí, claro que tendrá la participación de la comunidad en la sustentación del proyecto, pero hay que seguir de acuerdo a la norma, de acuerdo al reglamento interno, que estamos en el debate de los concejales, luego vendrá la intervención por parte de la administración municipal, representada en su secretario de planeación y demás funcionarios que así lo deseen, y luego vendrá la intervención de la comunidad, no solamente de quien usted está pidiendo hoy, que se le dé la oportunidad de intervenir para hacernos una exposición frente al nivel freático, al estudio que ha presentado el día de hoy en la corporación, sino que quienes más deseen participar, así tendrán la oportunidad. Pues antes les pido respeto, por favor, y dejemos el acelere para que podamos manejar con altura y con respeto la sesión. Tiene la intervención el honorable concejal González Muñoz. No me ha dado sonido, presidente. Presidente, no me ha dado sonido. Gracias, presidente. Bueno, primero que todo, buenas tardes. Un saludo a los miembros de la administración municipal, al señor que viene en representación del estudio de nivel freático que se argumentó. Presidente, yo quiero hacer mi intervención enfocada inicialmente a lo que tiene que ver con el proyecto de acuerdo y manifestarle a los concejales que por favor guardemos nuestras posturas acá en el Consejo Municipal y que actuemos de buena manera. Soy crítico siempre que hay algún tipo de controversia, pero cuando se van a los temas personales, cuando es en temas de debate y argumentación, pues los aplaudo y sé que es lo mejor y lo que se debe hacer porque para eso estamos acá.
Respecto al tema, yo quiero felicitar a la administración municipal, al ingeniero Eber. Cuando se hundió este proyecto de acuerdo, que se archivó en el periodo de sesiones pasadas, hicimos unas críticas, así como las viene haciendo el concejal Aníbal Mendoza. Todos hicimos críticas en el tema de la distancia, en el tema del nivel freático, en el tema de que se iba a comprar solo una hectárea cuando se deben comprar 3 hectáreas, en el tema del precio, y sobre todas esas críticas se archivó el proyecto de acuerdo y se le recomendó a la administración municipal en cabeza del ingeniero Eber Reina Barón que se acogiera a las modificaciones y a las sugerencias que le damos en el consejo para evolucionar en el tema y poder contribuir a lo que tiene que ver con el próximo cementerio del municipio. Cada una de las inquietudes y de las recomendaciones que se dieron por los concejales fueron atendidas por la administración municipal en lo que tiene que ver con el compromiso que se manifestó inicialmente, que eran 130 millones para comprar una hectárea, y que yo personalmente manifesté que estaba inconforme, no tanto con el precio, porque ya se han hecho varios estudios respecto a eso, hemos hablado con las personas de la comunidad de ese sector y todos manifiestan que es un precio accesible y que es un precio el cual es equivalente a la valorización que ellos tienen en sus predios. Accesible no porque tengamos el dinero, sino accesible a los temas económicos que rigen el tema de las lonjas inmobiliarias en el municipio. Presidente, pero posteriormente a eso yo quiero resaltar el compromiso que se hizo con el predio y con el señor del lote para que se garanticen las siguientes 2 hectáreas sin que se suba el valor, dependiendo o acogiéndose también al tiempo, que puede ser el otro año o el siguiente periodo, lo cual beneficia únicamente al municipio. Pero quiero hablar a lo del tema que es controversia en estos momentos, que es el nivel freático, algo que muchos acá en el Consejo Municipal desconocíamos. Creíamos que porque de pronto caminábamos sobre el predio y estaba húmedo, el nivel freático estaba alto, o que si de pronto no había agua sobre la superficie, el nivel freático no estaba, y que se podía construir ahí algún tipo de obra, o en este caso el cementerio. Quiero manifestar, y es importante señalar, que en cuanto al tema de piociométrico del acuífero, o lo que tiene que ver con las zonas donde se vayan a construir, que la cota de los niveles freáticos no es estable a lo largo del tiempo. O sea, en algunas épocas del año fluctúa hacia arriba o hacia abajo de acuerdo al tipo de clima que haya en el momento. En este caso, si mañana o pasado mañana vamos y hacemos este estudio, nos va a dar que está muy húmedo y que el nivel freático es alto, porque en estos momentos acaba de llover en el municipio. Entonces es importante tener claridad respecto al tema. Estamos en zonas húmedas en estos momentos por el tema del invierno. Paralelamente a eso hay un factor que, aunque el nivel freático tiende a mantenerse paralelo al nivel topográfico, o sea, está el nivel freático y arriba está el nivel topográfico, el tema de la tierra, digámoslo de esa manera, son totalmente diferentes. Puede haber agua sobre la superficie y el nivel freático puede estar bajo en la parte inferior de la tierra, lo cual quiere decir que cuando eso depende solamente de una sola cosa, de lo que tiene que ver con el agua capilar. El agua capilar es la parte que circula el agua sobre la superficie, pero donde hay capilaridad de la zona, presidente. Es decir, estamos haciendo los estudios en una zona donde hay capilaridad, lo que quiere decir que el agua y la depresión de esa agua es negativa y no penetra sobre la superficie, queda estancada. Por eso, y muchos factores más que espero también nos argumente el ingeniero Eber Reina sobre este tema, que muchos desconocemos, porque acá vemos administradores de empresas, abogados y en temas de agricultura, pero ninguno vamos enfocados en esta materia. Por eso es que hemos pedido asesorías aparte, paralelamente al Consejo Municipal, para podernos informar. Manifiesto mi voto positivo porque sé que la gobernación está asignando unos recursos para los estudios y diseños, y ahí es donde viene una parte muy importante, presidente y honorables concejales, que los estudios y diseños son los que van a garantizar qué tipo de cementerio es el que se puede hacer en la zona. Si van a hacer bóvedas, si va a ser tipo jardín, que el municipio quiere tipo jardín, yo quiero tipo jardín, y esperamos que el estudio y diseño que se haga sobre la zona cuando se compra el predio sea el indicado y nos arroje tipo jardín. Yo dejo por ahí mi intervención, presidente, y llamando nuevamente a los concejales a que se comporten en el tema del debate y que no nos salgamos de esos parámetros. Muchas gracias. Gracias, concejal Muñoz. Honorables concejales, estamos en el debate de la ponencia de este importante proyecto. Si no hay más intervenciones.
cada uno de los concejales ha expuesto sus propios puntos de vista. Puede que algunos sean acertados, otros pueden estar equivocados. Pero como dijo el concejal Giancarlo, los veo algunos un poquito apasionados y un poquito enceguecidos a votar positivamente este proyecto. Y claro, es una necesidad que tiene el municipio. Yo también tengo toda la voluntad como concejal de este municipio y más del Partido Liberal, del partido que es el señor alcalde, el doctor Hernán Darío Camacho, en que esto se le dé una solución. Me preocupa cuando el concejal Iván Pérez menciona y dice: es que aquí no tiene opinión la comunidad. Me parece que está desconociendo la constitución política del concejal Iván Pérez y está desconociendo la ley de participación ciudadana y comunitaria que establece la constitución política como uno de los fines esenciales del Estado colombiano, porque dice así: son fines esenciales del Estado, servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la actividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. Facilitar, concejal, la participación de todos en las decisiones que los afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación. Esto me parece que es una decisión político-administrativa, ¿no? Donde sí puede tener participación la comunidad y ustedes dicen: no, es que nada tiene que ver una encuesta con eso. Sí hay que tener en cuenta la participación de la comunidad, a pesar de que hay que tener en cuenta también los estudios técnicos y todo ese asunto técnico que mencionó el concejal Giancarlo Martínez. Y el concejal Martínez, en medio de su conocimiento de derecho, entonces dice que no es necesario hacer estudios y diseños, que luego se harán los estudios, o sea, construimos primero y después hacemos los estudios y diseños. ¿No sería que los estudios y diseños el Estado los está haciendo, los estudios y diseños el Estado los hace para no equivocarse en la inversión? Es necesario hacer primero los estudios y los diseños y luego sí la construcción. Aquí estamos comprando un terreno para construir el cementerio central, para construir un asunto que necesita la comunidad del municipio de Tame, no solo la comunidad, sino la administración municipal, que debe responder por todas las necesidades que tiene el municipio. Y el señor alcalde pues está tratando de solucionar esa problemática que tenemos y debe dársele una solución. Pero repito, en mi condición de concejal del Partido Liberal, que el sitio no es el más adecuado. La solución sí se debe dar, pero el sitio otra vez nos proponemos entonces como administración, de acuerdo a los criterios que ustedes mismos habían dicho en las pasadas sesiones, que era muy húmedo, que no cumplía las condiciones, pero hoy sí la mayoría estamos diciendo que sí cumple las condiciones. O sea, lo veo como una imposición, o es ahí o es por encima de todo. Y es cierto que la resolución 5194 de 2010 dice que se pueden hacer canales o drenajes para sacar la humedad. Eso también lo hizo la resolución, el concejal lo leyó. Eso es cierto, pero ¿cuánto requieren esas construcciones de esos canales para que ese terreno quede seco? Eso necesita unas grandes inversiones, porque cerca está el caño La Bicha, que ese caño en invierno se sale del cauce. Y seguramente en invierno va a ser muy difícil drenarlo. Tendría entonces que proponerse construir un cementerio, no jardín, sino en bóvedas, que del piso hacia arriba para que la humedad no nos afecte. Podría ser la solución. O la otra solución que nosotros vemos, de acuerdo a lo que algunos concejales expusieron, la otra solución es que dice que el mismo concejal, los otros concejales expusieron, es que por épocas, pues el nivel freático baja, ¿no? Baja o sube, de acuerdo a la época. Lo otro es proponer que solo la gente pueda morir en verano para poderlo enterrar allí en ese cementerio, porque ese charco de agua, eso no posibilita enterrar a nadie. Muchas gracias. Presidente, para la réplica, el concejal Granados. Tiene uso de la réplica, concejal Martínez. A ver, concejal Granados, yo creo que en esto hay que entender muy bien las cosas y escuchar muy bien lo que se dice, para después no salir a decir cosas que no son.
Cuando yo hablo de que se necesitan unos estudios y diseños, es porque lo primero que debe hacer la administración es comprar los predios, para que los predios sean de la administración, del Estado, y el Estado pueda invertir en ese terreno. ¿Y cómo puede invertir? Pues lo primero que tiene que hacer es invertir en los estudios y diseños para saber qué tipo de cementerio se va a construir allí, qué trabajos de ingeniería se necesitan, si hay que construir barreras de protección, drenajes, ¿qué hay que hacer? Pero eso solamente nos lo dicen los estudios y diseños. Y aquí nosotros, pues, como no hemos comprado terreno, como el municipio no tiene comprado terreno alguno, pues obviamente no, el municipio no va a poder invertir en unos estudios y diseños en un predio que es privado. Hay que entender ese tipo de cosas, hay que ponerle lógica para no salir a decir que es que primero se debe construir y después hacer estudios y diseños como usted lo ha afirmado. Entonces, en eso, concejal, es importante entender. Primero, se compran terreno. Segundo, se hacen los estudios y diseños. Y los estudios y diseños nos van a decir qué es lo que se debe hacer, cómo se debe construir en ese terreno. Gracias, presidente. Gracias, estoy concejal Martínez. Tiene la segunda intervención del concejal Pérez, que viene pidiéndome intervención. Ustedes están viendo que ahora el concejal Pérez. Presidente, muchas gracias. Pues como el concejal es granado bien populista, si se trata de cumplir la Constitución, creo que es el primero que la viola en muchos aspectos. Entonces no venga a quedarse la de populista, concejal, porque usted no poco vale sus opiniones. Yo dije, cuando dije que la comunidad no era importante, la opinión de la comunidad, me refería a que una encuesta no nos da ni a nosotros como consejo, ni a usted, ni los estudios, ni lo que establece en ese momento lo que presenta la administración para determinar qué tipo de cementerio. Ya se lo aclaró el concejal Martínez. Son los estudios y diseños que determinan. Que es que nosotros vamos a construir y vamos a llevar un tipo de cementerio como jardín. No, no. Y yo tengo que ser reiterativo con el numeral 7 y 8 de los requisitos, permítame, de los requisitos mínimos que establece, se me perdió, los requisitos mínimos que establece para el diseño y construcción, artículo 35. Quiero ser reiterativo con el numeral 7, por eso le decía al concejal Giancarlos que por favor lo leyera, y dice: el 7. Contar con sistemas de drenaje y barreras de protección cuando estén construidos en un terreno potencialmente inundable. Aquí podríamos decir que ese es un terreno potencialmente inundable. Potencial. Entonces, se pueden hacer unos sistemas de drenajes y barreras. De manera que no soy ingeniero, pero podría decir que de todas maneras, sea cual sea el terreno, hay que localizar y hacer un replanteo para poderlo adecuar al cementerio. Eso no crea que es que vamos a encontrar un terreno y así se va a empezar a construir sobre eso. Hay que empezarlo a mejorar el terreno. Dice el 8, tener en cuenta el nivel freático para estos casos, solo el nivel freático. Tener en cuenta el nivel freático para las sepulturas o tumbas en tierra, el cual no debe ser inferior a 0.5 metros si el fondo de la sepultura es prefabricada, y de 1 metro si no cuenta con las losas prefabricadas con respecto al fondo de la sepultura para permitir la adecuada exposición de los cadáveres y la ausencia de contaminación de agua subterránea. Esto es si estamos pensando en que los estudios y diseños determinen que se pueda construir en tierra, pero dice, continúa, en caso de estar localizado en un área del municipio potencialmente inundable, que puede ser el caso de este terreno, o que reciban aguas drenadas de terrenos más altos, deberán optar por la modalidad de cementerio en altura o en bóveda. Es decir, no es que nosotros la encuesta nos vamos a hacer porque la encuesta nos dijo que es que debíamos hacer un cementerio jardín. No, eso no lo hace la encuesta, eso no lo hace la comunidad, lo hace, y lo reitero lo que ya dijo el concejal Martínez, es que los estudios y diseños que determinan si hacemos un cementerio tipo jardín o un cementerio en altura o comúnmente conocemos como bóvedas. Entonces, no confundamos a la gente, es tratar de hacerle entender que el nivel freático en última no es ni tan de requisitos para poder determinar qué tipo de cementerio vamos a construir.
Gracias, concejal Pérez. Tiene la intervención el concejal, segunda y última intervención, concejal Aníbal Mendoza. Gracias, presidente. Bueno, voy a actuar un poco con el sentido común, más allá de ceñirme a la ley. Y lo primero que quiero decir es que cuando yo hago una encuesta, simplemente es que me gusta contar con el concepto de la gente. Yo quiero saber qué es lo que está pensando la gente, porque soy un servidor público y fui elegido por voto popular. Constitucionalmente creo que no estoy cometiendo ningún error al tener en cuenta la opinión de la gente. Este municipio tiene 250.000 hectáreas, alrededor de 250.000 hectáreas. Y nos vamos a buscar una hectárea en el lugar más bajo, como lo acaba de decir el concejal Luis Granados. Entonces, por eso digo yo, o sea, actuemos con el sentido común. Busquemos un terreno lo más propicio, lo más adecuado, lo más idóneo para este tema. Nosotros no vamos a construir o no vamos a comprar un terreno para un cementerio de 5, ni de 10, ni de 20 años. Yo estoy seguro que tal vez este cementerio será para mínimo unos 50 años. Entonces, ese es el tema. El tema que me refería hace un momento en cuanto al informe técnico de Corporinoquia. Repito, los cementerios pueden llegar a constituirse como un peligro para el medio ambiente. ¿Por qué? Porque eso genera lixiviados. Los lixiviados en un terreno como este que tiene el nivel freático, los lixiviados se van a ir en épocas de invierno, a través de las lluvias, se van a ir buscando las zonas más bajas. Y si nosotros hablamos de drenajes, pues estos drenajes efectivamente van a llegar a las aguas que disponen los campesinos, porque estos drenajes tienen que ir a algún sitio. Entonces nos tocaría también estar pensando en una planta de tratamiento de lixiviados para evitar ir a contaminar las aguas de esta zona, las aguas que los campesinos tienen para su servicio. Mire, cuando hablan de la ley, que precisamente es la resolución 5194 del 2010, donde nos habla del tema de diseño y construcción, aquí efectivamente nos habla que debe contar con servicios de agua, de luz. Entonces, en este momento, aquí dice que aquí habla de un parágrafo, como toda ley tiene un parágrafo, y dice que en el caso de no contar con lo que cuenta esta zona, aquí lo voy a hablar en palabras comunes y corrientes, que ahí hay un acueducto y ahí tiene la posibilidad de las redes eléctricas. Aquí habla en la ley, en ese parágrafo, que entonces el cementerio por cuenta propia debe tener la facilidad de esto, a través de un puntillo, a través de un pozo profundo, como se llame, buscar la forma de conseguir el agua si no llega por acueducto. Eso es lo que está citando la ley, la ley que mencionó el concejal Iván en un parágrafo. Ahí habla de cómo solucionar en el caso de que no se tenga el servicio público, que no llegue por acueducto. Eso era, presidente, y espero no herir susceptibilidades de nadie nuevamente con mi intervención. Gracias. Honorable concejal Aníbal Mendoza, tiene la intervención el concejal John Isaí Reyes. No, simplemente es para aclarar un poco por qué se debe construir el cementerio en esa parte. Si vemos la parte alta, ya se explicó el concejal Giancarlo, no se puede. Y no se puede porque la parte del SMIR, el kilometraje, no lo permite.
Si vemos hacia la parte del río Tame, tampoco se puede, no cumplen los requisitos de los servicios, también está el río principal en el cual nos abastecemos. Si vemos la vía Saravena, tampoco se puede. Hay ríos y una vía nacional sobre la vía nacional, no se puede. ¿Cuál es el único lugar? La vía Rincón Hondo. Y en cuanto a lo que hablaba el concejal Aníbal de los lixiviados, ahí dice que se debe construir una pequeña petar para ellos. O sea, él no terminó de leer bien el artículo, donde dice, él leyó hasta donde dice líquidos, sólidos y gaseosos. Contar con vías de acceso con condiciones transitables. Ubicarse en los sitios destinados por el Plan de Ordenamiento Territorial. Y dice aquí en la parte donde no leyó, aislados de los focos de salubridad, separados de viviendas junto a residencias, lugares y recreación. O sea, prácticamente donde se haga el cementerio hay que hacer una pequeña petar. Eso lo dice la ley, para los pequeños lixiviados. Entonces yo no veo otro sitio donde se pueda hacer. La verdad no lo veo. Y si están, pues sería muy importante hacerlo saber. Nombran algunas partes donde realmente no se cumple tampoco. Y vuelvo y reitero, primero hay que comprar el terreno y los estudios, ver a ver qué clase de cementerio hay que llevar a construir. Gracias, concejal don Isabel Reyes. Quiero, como ninguno de los concejales más pidió su participación, quiero preguntarle a quienes hoy han manifestado en el Consejo de que este lugar no es la alternativa que debería haber presentado la administración municipal, toda vez que este es un proyecto que le hemos dado debate. Ya por segunda vez se hizo primero en comisión y fue archivado, ahora está de nuevo presentado por la administración municipal, hoy está en plenaria con un SOS que tiene la administración municipal, unos hallazgos que ha encontrado los entes de control y que el mismo Ejecutivo Municipal debe dar respuesta para poder avanzar dentro de la necesidad existente del municipio de Tame. Pero hemos manifestado que este no es el lugar propicio. Leyendo la resolución y sobre todo el artículo que quien es ponente, el concejal Granados, también lo ha escrito, pues nos damos cuenta que el nivel freático no es camisa de fuerza para que no se pueda adelantar el cementerio allí. Y no lo digo yo, sino que lo dice aquí en la resolución, que permite tener en cuenta los pasos a seguir como requisitos básicos para los cementerios. Pues se han ganado manifestado en su intervención que sería muy costoso adecuar el terreno que hoy en día está presentando la administración como posible compra para poder tener el cementerio en la etapa 1 del municipio de Tame. Pero, concejales, comunidad que nos está escuchando a través de esta importante emisora, que le agradezco mucho, Olmer, por estar acá y sobre todo para que la comunidad conozca los debates que hacemos nosotros y que esto se transmita en vivo. Es que si nosotros nos fijamos a la norma, nos fijamos a la ley, aquí no habría ningún impedimento para que se pudiese llevar o comprar ese cementerio. Pero el concejal Granados decía que valdría mucho adecuar el terreno. Hoy pregunto, honorables concejales, únicos puntos que tienen acueducto y que tienen electrificación, bueno, la electrificación en gran parte del municipio hay, pero para dar cumplimiento al artículo 35 en su numeral segundo, dice contar con el suministro de agua, energía eléctrica y facilidad para el tratamiento, evacuación y disposición de residuos líquidos, sólidos y gaseosos. Para dar respuesta
a este numeral 2, pregunto, honorables concejales, afortunadamente hoy el centro poblado de Corocito tiene un acueducto a la empresa Pares que pudo adelantar esa obra allí. La red de acueducto con la que cuenta la vereda Rinconondo hoy es gracias a una inversión también, creo que se hizo a través de ODL y Bicentenario, y que se pudo llevar allí a través de esta otra petrolera el acueducto, que es con el mismo que se surte el municipio de Tame. La otra parte que tiene acueducto es donde hoy existe el relleno sanitario, constantemente la expresión de la comunidad que no desean tener más el relleno sanitario allí. Honorables concejales, si este es el colapso del cementerio del municipio de Tame y no tenemos más sitio, ¿cómo hacemos para avanzar? Si la resolución lo permite, dentro de sus requisitos básicos, poder construir ese cementerio allí, ¿hacia dónde podemos? Demos una alternativa, no coloquemos situaciones para decir no, pero demos alternativas. La verdad que yo no encuentro una alternativa y estoy haciendo un planteamiento serio, responsable, frente a cada una de las situaciones que considero que pueden ser fortuitas para poder construir o poder mejorar ese terreno que hoy en día la administración municipal pretende, a través seguramente de las facultades que los concejales le demos al Ejecutivo Municipal, adquirirlo y poder iniciar con la etapa 1 del cementerio. Quiero terminar por ahí para darle la participación a la administración municipal para que nos ponga en contexto y luego el geólogo, quien fue el que hizo el estudio de nivel freático, tendrá también su intervención. Administración municipal representada en el ingeniero Eber Reina Barón, tiene su intervención en el latín. Ingeniero Eber, te agradezco si avanzamos, por favor, para ver si otro proyecto tiene su intervención. Muy buenas tardes, tengan todos, honorables concejales, señor presidente, secretaria, mesa directiva y demás concejales que se encuentran el día de hoy. Saludar también a los miembros de la administración municipal y al profesional que nos acompaña hoy con conocimiento en el tema del nivel freático que tanto se ha debatido en esta oportunidad. Para mí, pues es placentero estar nuevamente acá ante el Consejo Municipal en representación de nuestra administración Todos Somos Tame, defendiendo este proyecto como es el proyecto de acuerdo número 05, por el medio del cual se autoriza al señor alcalde del municipio para la compra de predios con destino a la reubicación del cementerio de Tame. Pienso que ya todos conocemos en el debate que se hizo en las sesiones ordinarias del mes de mayo y en la sesión plenaria que ya se llevó a cabo también en este recinto, conocemos la magnitud del proyecto, conocemos la justificación, conocemos el alcance de lo que se pretende realizar con esta aprobación, si ustedes tienen a bien hacerlo el día de hoy. Entonces, pienso que en ese sentido no voy a redundar más, no voy a detenerme a explicar situaciones que ustedes ya conocen y que veo y me place mucho que hayan estudiado muchísimo este proyecto y se nota que han investigado y han revisado para poder argumentar acá en esta sesión. Entonces, pues aclarar también que no estoy acá para generar una riña entre los dos estudios que se han hecho en cuanto a nivel freático, que es la situación que más preocupa en algunos concejales.
y que me parece muy bueno que se haga, pues son las recomendaciones que exige la resolución 5194 de 2010 y que por supuesto como administración municipal debemos ser responsables en acatarlas y en darle estricto cumplimiento. En cuanto a nivel freático, lo que se hizo a través de el propietario, la persona que está ofertando el predio para la reubicación del cementerio, si bien se habla de un perfil estratigráfico, yo debo asumirlo también y debo ser responsable, no conozco de este tema de los niveles freáticos más allá de lo que he preguntado, por lo que me he investigado, lo que he visto en internet acerca del nivel freático y con algunas personas que manejan el tema. Pero lo que he llegado a concluir es que no hay una percepción clara entre nosotros de lo que es el nivel freático. Sin embargo, pienso que está acá un profesional, geólogo, y que podría orientarnos en el asunto. Sin embargo, también considerar que más allá de lo que el profesional hoy nos pueda explicar, más allá de los estudios, de lo que arrojan los estudios, pues que como estamos argumentándonos en la ley y haciendo caso a la ley tampoco, pues, si ustedes pueden darse cuenta, no es determinante el nivel freático para la elección del predio que se va a comprar y que ya muchos concejales aquí lo han dicho y que están de acuerdo también. Y pues es lo que dice la ley claramente. Si es un municipio potencialmente inundable, deberá construirse un cementerio en altura en bóvedas. Entonces, no es un factor determinante. Manifestarles que, como lo decía también algún concejal, el concejal Muñoz, precisamente, en el mes de mayo este proceso debió ser archivado porque no contaba con el suficiente soporte técnico y con los suficientes argumentos para que ustedes pudieran aprobarlo. La administración, muy juiciosamente debo decirlo, pues quien les habla ha estado al frente de este proceso porque es un tema que tiene que ver con el ordenamiento territorial de nuestro municipio y es competencia de la Oficina de Planeación hacerlo. Acatamos estas recomendaciones y las presentamos hoy ante el Consejo con el ánimo de que sean avaladas por ustedes. Que si son reales o no son reales, con el respeto que se merecen los profesionales que han hecho este trabajo, debo decirlo, es cuestión de ética profesional de cada uno de ellos, quienes quieran que haya cometido alguna irregularidad a la hora de hacer este ejercicio. Concejal Johnny Reyes, es importante y estoy de acuerdo con la apreciación que usted hace en determinar y confrontar los estudios y mirar qué situación se puede determinar, porque la intención con el estudio que presenta la administración no es generar confusión, ni es decir sí, todo está bien para que ustedes aprueben. Yo tengo que aclararlo también ante ustedes, honorables concejales, no me he prestado para ningún tipo de estudio falso o algún tipo de irregularidad que se haya presentado. Lo que aquí se presenta es basado en unos criterios profesionales, en unas personas que están certificadas, en unas personas que están avaladas por las instituciones que avalan este tipo de eventos y pues que yo hoy en representación de la administración municipal debo confiar en estos estudios. Entonces, eso en cuanto al tema del nivel freático. En cuanto al tema del avalúo, que fue otra de las situaciones que se presentó en las recomendaciones, se cambió el evaluador, también avalado por Azolonjas o adscrito a Azolonjas, una institución que regula esos temas de la propiedad raíz, y este estudio obedece a una encuesta que se hizo, y ahí, Fabio, si lo podemos revisar el estudio, hay 3 personas o 3 propietarios, 3 dueños, más adelante, Fabio, finalizar, es ahí están las personas a las cuales se les consultó, y estos fueron los precios que las personas dijeron que tenían sus predios. Si podemos ver, la familia Ballesteros dice que su metro cuadrado de su predio vale 12.900 pesos, ¿cierto? Si lo multiplicamos por 10.000 metros cuadrados que hace una hectárea, nos da 129 millones de pesos. Se promedia y se saca este valor. Ahora, yo no puedo decirles a ustedes
que las personas, hoy ustedes las van a consultar y las personas van a decir, no, yo nunca dije ese valor porque no está certificado, pero fue una encuesta que hizo la persona, el profesional que lo hizo, y fue un sondeo que hizo, un estudio de precios de mercados, y con base en eso se estipula el precio del predio. Había otra situación, Fabio, si abrimos el documento, que preocupaba un poco, bueno, esto ya lo expliqué, lo del nivel freático, pero digamos que fue algo que, información que yo conseguí, pero tampoco soy el experto para hacerlo. Ahí en los documentos que tengo anexo, Fabio, está el compromiso, porque algunos concejales sentían la preocupación de que se compraba el predio y que el municipio presupuestaba para el próximo año la compra de las otras 2 hectáreas, pero que si el señor las iba a vender más costosas o iba a cobrar más, ojalá cobrara menos. Aquí está el manifiesto, como lo solicitaba también el concejal Olvan Arias y el concejal Johnny Reyes, que se hiciera un documento autenticado ante la notaría, donde quedara casi prácticamente un compromiso legal de hacerlo. Aquí está el documento firmado por el señor y la señora, porque son quienes figuran como dueños del predio que está en negociación. Entonces, pienso que de esa manera también la administración ha cumplido con aportar este documento. Había otro tema de interés, y es que en el estudio de títulos que se presentó y que yo les dije a ustedes que ese estudio pues no se había alcanzado a determinar, aparece con una anotación, la anotación 002 dentro del certificado de tradición y libertad es una hipoteca. Hoy día presentamos el certificado de tradición y libertad, yo lo tengo acá en original para que ustedes, si lo quieren apreciar, igual acá lo tengo escaneado para que lo revisen. Y al final, Fabio, más atrás. Ahí la anotación número. Déjeme, Fabio, por favor. ¿Dónde está? ¿Atrás? Porfa, sí. Acá. La anotación 5. No, abajo. La 2. Especificación, déjenme ver el número de la anotación, por favor. Anotación número 05 del 30 de julio del 2018, radicación del 2018-3990. Se cancela anotación número 2, especificación, cancelación por voluntad de las partes. 0843, cancelación por voluntad de las partes, hipoteca. Entonces aquí podemos dar fe también a través del certificado de tradición y libertad que escribe la Superintendencia de Notaría del Registro, de que el bien se encuentra libre de cualquier embargo o hipoteca. Entonces, son estas situaciones. Ahora miramos el nivel freático, Fabio, el estudio de nivel freático que se presenta el profesional contratado por el propietario del bien, donde dice efectivamente que es un perfil cabezado arriba. Determinar el perfil estratigráfico a una profundidad de 1.5 metros de un lote, 1 hectárea, en el predio, bueno, que ya conocemos todos. Se hace bajamos, Fabio, se hace el estudio, es el documento 1, Fabio. Cerremos ese y abrimos el 1. No. Ese. Y en este análisis que se hace, además de revisar o de analizar el perfil estratigráfico, como lo decía el concejal Aníbal, donde se establecen las capas del suelo y se mira qué composición tiene, bueno, esto, además de eso, se puede, y aquí dice NF, que yo debo suponer que es nivel freático. A través de ese estudio que se hace un estudio de nivel freático y dice que es de 1,40 o de 140 centímetros. Entonces, como les decía anteriormente, yo confío en que el profesional tiene ética, tiene sus valores, sus criterios, sus principios para entregar este estudio y pues que de esta manera se puede terminar. Entonces, es el 1 de agosto, si no estoy mal. El 1 de agosto. Entonces, pues, como les digo, ya es esperar, y si
ustedes tienen a bien darle la palabra al profesional, pues que nos explique y nos aclare un poco acerca de eso. Entonces, bajo esas condiciones, bajo los criterios que establece Corporinoquia, los conceptos que se han solicitado, se genera por parte de esta corporación, que es la que pues coordina y la que regula y controla todos los temas ambientales de nuestro territorio, se establece que el predio, de acuerdo a los conceptos, para su localización se basa en la resolución 5194. En la resolución 5194 de 2010, donde establece los criterios que el concejal Giancarlo Martínez leyó hace rato, que son 8, y que establece que el nivel freático no es determinante para la construcción del cementerio. Entonces, Fabio, revisamos las diapositivas, en la última. Quiero hablarles acerca de el compromiso que hay, prácticamente la espera que ha sometido el municipio de Tame al departamento para darle terminación a un proyecto, a una consultoría, sí señor, a una consultoría que una vez comprado el predio para el cementerio, el departamento entra a hacer los estudios pertinentes y que estos estudios más el nivel freático me permiten determinar como municipio qué tipo de cementerio se va a construir, ¿cierto? Entonces, también estoy de acuerdo con el concejal Iván Pérez en decir que esto no me lo determina la población, ¿cierto? Tenemos, por supuesto, debe ser un proceso participativo, un proceso donde se tengan en cuenta las comunidades del área de influencia de la construcción de esta infraestructura, la comunidad en general del municipio, porque en últimas todos vamos a ser beneficiarios, porque allá tenemos que llegar infortunadamente todos en algún momento, ¿cierto? Pero decir que el municipio, que la población sea quien determine el tipo de cementerio no es cierto. Debe hacerse mediante los estudios y lo que arrojen estos estudios técnicos y profesionales y mediante lo que arroje el estudio a nivel freático. Entonces, esta consultoría nos dice que es la consultoría para la realización de estudios y diseños a detalle para la construcción de los cementerios de Cravo Norte y Tame en el departamento de Arauca. ¿Y qué entregan ellos? ¿Qué documentos o qué productos entregan ellos a la administración para que tome la determinación, no, para que los tenga ya el proyecto para presentarlo? Concejal Luis Granados, que es importante, usted hablaba de los recursos, de la inversión que se debe hacer para el tipo de proyecto, pero estos estudios también le permiten identificar esa inversión que se debe hacer y tener el proyecto listo en MGA para presentarlo ante la entidad a la cual se vaya a gestionar, sea ante el mismo municipio, sea ante la misma gobernación o sea en una entidad del orden nacional. Entonces, esta consultoría nos entregará un levantamiento topográfico, unos estudios de suelos y diseños geotécnicos, ¿cierto? Que supongo yo que van a estudiar a profundidad lo que de pronto no se ha hecho con los estudios de nivel freático, más a profundidad y más técnicamente cada uno de los componentes de ese terreno para luego determinar los detalles constructivos, los diseños arquitectónicos y paisajísticos y los detalles constructivos del cementerio que se vaya a realizar. También nos entregan los estudios y diseños estructurales, los estudios y diseños de redes y servicios públicos, alcantarillado pluvial e hidrosanitario. Nos entregan los estudios ambientales. Mire que es muy importante, el concejal Aníbal lo decía sobre el impacto ambiental que se va a generar por el producto de lixiviados, de cadaverina, de todas estas sustancias, todos estos residuos que se generan, sobre todo líquidos, que se generan por la operación de este proceso. Estos estudios ambientales nos permitirán determinar qué tratamiento debemos darle a cada uno de estos componentes, que dice en la resolución 5194 que debe ser darse el tratamiento a los residuos líquidos, sólidos y gaseosos. Entonces aquí nos permitirá esto. El diseño eléctrico, importante también pues para el funcionamiento, el tema
de la posibilidad de contar pues con una red eléctrica que nos permita pues atender cada una de las operaciones que allí se van a realizar. Miren, aquí es muy importante también esto, la caracterización social, porque algunos concejales también han estado preocupados por el tema de las comunidades de la zona de influencia. Aquí vamos a hacer va a ser el departamento, pero por supuesto el municipio debe estar muy articulado con esa situación, y es la caracterización social para determinar todo el impacto socioeconómico y social y de relaciones con la sociedad que se va a generar por este proceso. Y viene ya algo que es básicamente el proceso de formulación, que son las especificaciones técnicas, las cantidades de obra, concejal Granados, el análisis de precios unitarios, el presupuesto detallado y la programación de obra. Entregan también la elaboración de la ficha MGA, la programación y flujo de inversión y el informe final de resumen. Entonces, con esto sería como prácticamente la segunda etapa de nuestro proceso, porque si bien es cierto y ustedes saben, dentro del proyecto de acuerdo se habla de una primera etapa que es la compra, luego vienen los estudios y diseño y por último vendrá la construcción, si se va a hacer integral, si se va a hacer completa o se va a hacer por etapas también. Entonces, yo pienso que ya los argumentos están dados. Cualquier aclaración pues estoy dispuesto a resolverla en la medida de mis conocimientos también y de mis capacidades y de mis competencias que tengo para hacerlo, y pues dejo a consideración de ustedes, señores concejales, este proyecto de acuerdo. Gracias, ingeniero Weber. Si hay un funcionario más de la administración que quiera sustentar el proyecto, puede hacerlo, y si no, le damos la participación al geólogo que nos acompaña en el recinto y que ha firmado este estudio. Señores, buenas tardes. Esta mañana, en el otro debate que participé, hacía una referencia a que hay que tener los conceptos técnicos en un lado y las pasiones en otro. Veo que tienen en cuenta conceptos técnicos en una baja proporción y las pasiones en muy alta proporción. Eso no ayuda a tomar decisiones sensatas, señores. Respecto a las cuestiones que nos atañen, yo veo, primero yo no fui contratado para hacer una cuestión de debo encontrar el Instituto de Movilidad, y allá me encontré con el concejal Aníbal Mendoza, y él me pidió un concepto técnico respecto a lo que es el nivel freático. El nivel freático es el nivel del agua que tiene en el subsuelo. El suelo es algo poroso, es como una esponja. Si es arenoso, es más esponja, y si es arcilloso, es impermeable, es menos esponja. En el suelo que nosotros tenemos aquí en el llano es una intercalación de arcillas. Limos es un intermedio entre una arena y una arcilla. La arcilla es impermeable, pero es que uno va a hacer ollas y las hace de arcilla porque si no se le pasara el agua. Entonces, teniendo en cuenta eso, cuando llueve, el agua va a pasar en esa esponja y se va a depositar, va a ir llenando como quien llenara un tanque por debajo, todo tapado, pero va subiendo el nivel. Entonces ese nivel freático es un nivel variable. En invierno lo vamos a tener que llegar a superficie, y en verano posiblemente nos bajará 1, 2, 3 metros. Podrá bajar hasta 6, 7, 8 metros de pronto, no sé, dependiendo de la porosidad y de la altura con respecto a los drenajes que tenga. Entonces, teniendo en cuenta este análisis, a ojos cerrados yo les diría, yo paso por allá porque la finca mía queda por ese lado y digo, yo paso por allá cada rato y yo lo que veo allá es un charco, o sea que el nivel freático tiene que estar en la superficie, eso no hay vuelta de hoja. Nomás, los que crean que el nivel freático está a 1.40, yo los invito a que pasen esa cerca y se den un paseo por ahí, a ver si, ojalá lleven unos zapatos blancos para que vea de qué color les sale. El agua está encima. Entonces, yo creo que no hay discusión en eso, el nivel freático está ahí. Entonces, es posible que en el verano baje, pero en el invierno lo vamos a tener ahí. Nosotros tenemos un invierno de marzo a diciembre. Si en diciembre bajará por ahí 20, 40, 50 centímetros, pero en julio y agosto lo vamos a tener ahí.
Yo creería, desde el punto de vista técnico, que para hacer un cementerio ahí, a menos que sea un cementerio acuático o algo así, el resto es una locura, hacer un cementerio en un charco de ellos. Yo pensaría que aquí Tame, eso tiene como 250.000 hectáreas de la que desde han ido, imposible, no vamos a tener una parte alta. Podríamos pensar en buscar banquetas si estuviéramos en Cravo Norte o en una zona de sabana, pero aquí en el borde de la loma no vamos a encontrar una parte que esté un poco más alta y que sea apropiada para un cementerio, no creo. Ahora, si se trata de un cementerio tenemos que ver algo agradable a la vista. Seguramente nosotros queremos que nuestros familiares estén en un lugar acogedor para visitarlos y nosotros mismos vamos a ir a quedar allá tarde que temprano. Por lo que veo, la edad de muchos de nosotros más temprano que tarde. Entonces, ¿será que nos va a gustar ir a un entierro a un familiar que lo metan en un charco de esos o a nosotros mismos que nos metan en ese charco cuando muramos? No creo. Entonces, yo veo que ustedes analizan una cantidad de factores de eléctricos, de todo tipo, pero ese es un factor que es supremamente importante para no considerarlo. Y eso es cierto, eso se puede drenar, eso se le puede hacer trabajo. El hombre ha ido a la luna también y proyecta ir a Marte, eso se pueden hacer muchas cosas, todo se puede hacer. Pero yo creo que no es el caso, eso no da lugar a ponernos a perder el tiempo en eso. Y lo digo yo no soy político, ni estoy interesado en el lote, ni que me lo vendan a mí, ni que nada. Ahora, otra cosa que me sorprende, ya no pensándolo yo como geólogo, sino pensándolo como habitante de Tame, 130 millones de un hectárea me parece exageradamente caro. Entonces 3 hectáreas valen 390 millones, con eso se compra una finca por allí en estas partes de arriba, yendo para la Cabulla. Esas son las consideraciones que yo hago. Y bueno, hacer un estudio de nivel freático, ustedes hablan de hacer un estudio de nivel freático. Un estudio de nivel freático que implica que hay que escoger la técnica, que le van a preguntar qué técnica vamos a utilizar, gravimetría, magnetometría, vamos a medir la persistividad o qué, dependiendo de eso vale una millonada. Traer gente a que haga estudio para que nos diga que el nivel freático está a 20 centímetros, está en superficie, eso no tiene sentido. Eso hace un hueco. Cualquiera de los que ustedes están aquí que no crean o que crean que eso está a 1.40 como el informe que presenta el señor, que crean que está a 1.40, eso es muy fácil. Se van con un palín y hacen un rotico de 1.40. Y si pueden pasar de 50 centímetros, pues lo felicito, porque el agua no nos va a dejar pasar de ahí. Después dejan el hueco quieto y ven cómo se va subiendo. Señores, yo pocas veces vengo acá. Es la primera vez que vengo acá y puedo decir que ustedes son mis representantes. Yo como soy geólogo también soy ganadero y esta mañana me dolió lo que nos hicieron. Nos dejaron sin frigorífico porque ustedes saben que con ese 50% nadie va a participar. Estaba haciendo una objeción como... Listo, entonces desde mi punto de vista, desde el punto de vista técnico como geólogo, yo considero que el nivel freático está muy superficial y no creo que sea, a partir de ahí es suficiente para decir, no lo creo, yo habré muchos sitios para hacerlo, ese no creo que sea el mejor. Es decir, no que no sea el mejor, consideraría que es el peor. Muchas gracias. Gracias, señor Carlos, por su intervención. Secretaria, por favor, después de haberse dado discusión, debate a la ponencia, vamos a tomar la votación de los honorables concejales para ver si se acoge la ponencia o por el contrario no pasa. Iniciamos la votación por el honorable concejal Eduardo Pérez. Sí, vamos a votar la ponencia. Positivo. Concejal Reyes, concejal Millán. Positivo. Cambio Radical, concejal Positivo.
la ponencia. A la ponencia. Bancada Partido Conservador. Negativo a la ponencia. Bancada Partido Verde, concejal Olma. Positivo a la ponencia. Concejal Riaño. Positivo. Bancada Partido ASI, concejal Hernández. Positivo a la ponencia. Bancada Partido Liberal, concejal Mendoza. Negativo a la ponencia y al proyecto. Bancada Polo. Positivo. Señor presidente, honorables concejales, verificada la votación. La ponencia fue acogida por mayoría con 9 votos, 2 votos negativos del concejal Puntarín y del concejal Mendoza, ausente el concejal Rojas, el concejal Eliud y el concejal Granados. Gracias, secretaria. Ya en un momento regresamos en este cubrimiento del Consejo Municipal, donde se debate el debate del proyecto de la reubicación del cementerio central. Ya regresamos.